Bárbaro. Bueno, buenas noches a todos. Perdón el martes, que algunos pudieron verla, otros no, por eso lo estoy repitiendo, porque lo tuvimos que hacer por Zoom, no podíamos conectar a través de YouTube. Y la sala de Zoom tiene 100 personas, y bueno, sé que hay gente que se quedó afuera. Y hoy estoy en Salta, vine justo el fin de semana, tenemos un evento acá, tengo que dar la charla de nutrición. Pero me entusiasmé tanto con el tema este de todo lo que es las grasas, que tenía ganas de darla. Es más, si la tengo que repetir mañana, volvería a hacerla, y si la tengo que repetir el sábado, volvería a hacerla, porque creo que es uno de los lugares donde más errores conceptuales teníamos, ¿no? Y sigo aprendiendo un montón. Y a veces a uno le va llegando la información mucho más tarde. Hace 10 años atrás, cuando fuimos con Santiago Aedo a escuchar lo de la transición nutricional, para los que no saben, la transición nutricional fueron 2 días de charlas científicas con los mejores de lo que era todo lo que era nutrición, dislipemia, actividad física, a nivel mundial. Había gente de Italia, de Alemania, de la India, de Estados Unidos, bueno, de muchísimos lugares, y ahí estaba uno de los hombres que está considerado tal vez el referente o el que más sabe de todo lo que es lípidos del mundo, ¿no? Y ahora, bueno, ahora encontré una página de él, pues me puse a leer varias cosas de él, pero como uno empieza a caer después. Y por supuesto que este tema de las grasas tiene mucho que ver con todo lo que me gusta a mí, que es lo de la enfermedad cardiovascular. Así que vamos a empezar. Y vamos a hablar primero qué son las grasas, porque cuando uno escucha grasas saturadas, insaturadas, los triglicéridos, las trans, la verdad es que no entiende nada, no sabe dónde están, no sabe qué quiere decir, no sabe si son buenas, malas, cuánto se puede comer. Así que vamos a hablar un poco qué son las grasas. Después vamos a hablar cuáles son buenas y cuáles son malas desde diferentes conceptos, porque, o sea, vamos a hablar las grasas saturadas y no saturadas, cuáles son buenas o no. Después vamos a hablar de las grasas animales y vegetales, después de los omega, de diferentes lugares. Vamos a romper el mito de que la grasa es el principal factor para engordar. No tiene nada que ver la grasa que uno come con la grasa que uno construye, porque la construcción de grasa en el cuerpo tiene que ver con la respuesta hormonal, y la respuesta hormonal siempre es a todos los alimentos que nosotros comemos. Y después vamos a hablar un poco de por qué la importancia de la suplementación. Así que comencemos. Después al final, estoy en Salta, me van a pasar a buscar para ir a comer, así que no va a haber muchas preguntas, así que vamos a ver de dar la charla lo más rápido posible, para que puedan preguntar igualmente algo. Entonces, las grasas están dentro de los macronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Los tres aportan energía, los tres aportan calorías, y cuando uno habla de energía, quiere decir que le tiene que aportar energía a todas las células que tenemos en el cuerpo para que funcionen correctamente. ¿Está bien? Si la célula no funciona correctamente, pueden morir, muchas se regeneran, pero a veces funcionan mal, o a veces directamente hay células que mueren por falta de nutrientes para poder generar energía, y por supuesto la acción de los órganos, de los tejidos, del cuerpo en general, empieza a ser más deficiente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el concepto básico, fundamental, es que tu célula esté bien nutrida para que el resto funcione correctamente. Hoy vamos a tocar mucho el tema de la célula. Y las vitaminas y los minerales son micronutrientes, no aportan calorías, pero son totalmente indispensables. Muchas veces las acciones de los carbohidratos, las grasas, las proteínas, si no está la acción de las vitaminas, de los minerales, como el agua, no funciona. O sea, por más que le demos la cantidad correcta, saludable, justa de proteínas, grasas y carbohidratos, si no estamos dando vitaminas y minerales, no funciona. Es como que nosotros querramos hacer un departamento. Te doy todo lo que es el cemento, los ladrillos, la pintura, todo, pero no hay obreros, no hay quien trabaja. Entonces, necesitamos de todos los nutrientes. Ahora hablemos de las grasas. Las grasas en el cuerpo principalmente se encuentran como depósitos en lo que es los triglicéridos, en forma de triglicéridos. Y de esa manera se deposita primero debajo de la piel, después se empieza a depositar en el abdomen y después dentro de las vísceras. Ya cuando se empieza a depositar en el abdomen y en las vísceras, por supuesto que ya es exceso de grasa, no es saludable, la respuesta de tu cuerpo no va a ser correcta, pero es la manera de depositar. Y la diferencia de las grasas con lo que puede ser tanto la proteína como los carbohidratos es que no hay un límite de depósito.
uno puede depositar 1 o 2 kilogramos de glucosa en forma de glucógeno, uno puede, bueno, tiene su masa muscular que la puede aumentar o la puede disminuir, pero uno en grasa puede aumentar 10 kilos, 20 kilos, 30, 40, no hay límite en la cantidad de grasa que uno puede depositar. ¿Cómo se deposita esa grasa en el cuerpo? Principalmente como triglicéridos, que es lo que muchas veces uno se mide en la sangre circulando. ¿Y qué son los triglicéridos? Es triglicéridos. Son 3 moléculas de grasa unidas a una de glicerol. El glicerol es como si fuese el esqueleto, y después es como si tuviese cadenas de ácidos grasos, y el glicerol tiene 3 cadenas de ácidos grasos, y por eso se llama triglicérido. ¿Sí? Cuando uno tiene que usar la grasa, ahí están los ácidos grasos, que pasan a ser ácidos grasos libres y que uno utiliza para las diferentes funciones. Ahora, esos ácidos grasos pueden tener diferente longitud. Van a ver, ahora les voy a mostrar que está formado por la C, que son los carbonos, y los hidrógenos. ¿Y qué me importa esto, lo que estoy diciendo? Es para que entiendan qué quiere decir después grasas saturadas, omega 3 de cadena corta y de cadena larga, es eso. Los diferentes tipos de grasa tienen que ver con la estructura de los ácidos grasos de la cadena, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿cómo son los ácidos grasos? Triglicéridos es eso, un esqueleto de glicerol y 3, por esos triglicéridos, 3 cadenas de ácidos grasos. Así son los ácidos grasos. Los ácidos grasos, acá yo debería ponerle la letra C en cada parte que está unido a la letra H. La letra C es carbono, la letra H son hidrógenos, la C generalmente tiene 18, 19, 16 carbonos, y a veces puede ser más larga, pero después vamos a hablar, y esos son los ácidos grasos de cadena corta o larga, los omega, que vamos a hablar después. Pero ven que cada carbono tiene que estar unido a algo, y está unido acá a las H. Cuando todos estos palitos que ustedes ven acá tienen ocupados, ¿sí? Hidrógeno, están ocupados por hidrógeno, esa es una grasa saturada. Quiere decir que están saturadas las uniones, que está saturado de hidrógeno. Esos son los ácidos grasos saturados. ¿Está bien? Ahí no puede entrar oxígeno, por lo tanto, esas grasas, el oxígeno generalmente oxida, por eso esas grasas son más estables, se dice, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés ácidos grasos insaturados, que es esto que van a ver ahora, miren, son los monoinsaturados, pero ahora vayan a ver el dibujito de las H. Miren lo que pasa. Hay un H que no está. Eso es cuando está mono. Mono quiere decir uno. Mono insaturado. Hay uno que no está saturado. Por lo tanto, no es un ácido graso saturado, sino que es insaturado. Y este es monoinsaturado. ¿Está bien? Ahí se puede unir oxígeno y otras cosas más. Ahora vamos a ver la característica de cada uno. Dentro de los insaturados está el omega 9, que es un ácido graso, y que se llama ácido graso no esencial. ¿Qué suena esencial? Esencial quiere decir que es esencial que lo consumas. El omega 9 es un ácido graso no esencial. Por lo tanto, no es esencial que lo tengas que buscar de la dieta, porque tu cuerpo lo puede fabricar de otras moléculas y transformarlo en omega 9. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir poliinsaturado? Vayan al dibujito de las H y miren lo que pasa ahora. Tiene varios lugares donde no hay hidrógenos, por lo tanto, cuando tenía todos los hidrógenos estaba saturado con hidrógenos, cuando le faltan unos monoinsaturados y cuando le faltan varios poliinsaturados. Y eso cambia la característica de las grasas. ¿Está bien? Cuanto más poliinsaturado, más líquido es y más difícil que se haga sólido. Cuanto más saturado, más sólido. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Las que generalmente encuentran en las carnes, y ustedes ven que son grasas sólidas. La manteca, el coco, y cuando uno vaya a comprar aceite de coco van a ver que viene sólido porque es una grasa saturada. ¿Qué tienen las insaturadas? Que generalmente son líquidas. Algunas se pueden hacer sólidas con el frío y otras es muy difícil que se hagan sólidas. Cuanto más poliinsaturado, más difícil que se hagan sólidas. Generalmente quedan líquidas. Por eso cuando uno pone el omega 3 en la heladera, no se hace sólido. Queda como líquido, porque cuanto más poliinsaturado,
más líquido. Y esos son los omega 6 y los omega 3. ¿Está bien? Entonces, triglicérido, una molécula de glicerol, una cadena de glicerol con 3 de ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden variar, diferente longitud, de más corto a más largo, y según la cantidad de ocupación de hidrógenos que tenga, va a ser saturado o insaturado. Y los insaturados pueden ser que le falte una es mono y si le faltan varias, poli. Y las grasas trans son grasas modificadas, hidrogenadas, que se utiliza para todo lo que es alimentos industriales. Es una grasa mucho más estable, por eso la usan, porque les termina siendo mucho más rentable, y son grasas totalmente peligrosas. ¿De dónde provienen las grasas? Las grasas pueden venir, o sea, la grasa corporal, de la grasa que comemos, de las harinas. La mayor parte de las grasas nuestras vienen de los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos más refinados, y también pueden venir de las carnes. Todo lo que es exceso se transforma en grasa, porque la manera de guardar para el cuerpo energía es grasa, como los animales. Los animales que viven en lugares más fríos y que tienen que invernar, lo que hacen es depositar grasa para que les sirva de reserva durante el invierno, que muchas veces no comen. ¿Está bien? ¿Quién transforma, sea proteína, azúcar, lo que sea, en grasa? Una hormona que se llama insulina. Por lo tanto, cuando hay insulina, se transforma en triglicéridos, que es la forma de depósito de grasa. Cuanto más insulina hay, más triglicéridos. Cuanto más carbohidratos y azúcares comes, más insulina, por lo tanto más grasa. Entonces, engordan más los carbohidratos, sobre todo refinados, porque estamos comiendo en exceso, que las grasas en sí. ¿Cuál es la función de las grasas? Una, brindar energía, porque la grasa se puede transformar en azúcares, en glucosa, y la glucosa se utiliza para generar energía para la célula, o la misma grasa genera energía. Estructura celular, hoy vamos a hablar mucho de esto. La parte más inteligente, más importante de cada célula que nosotros tenemos es la membrana. Lo que rodea, la membrana es lo que rodea la célula. Después lo vamos a ver. Y las grasas son componente principal de nuestras membranas. Sirve como protección ¿de qué? Del frío, ¿sí? Por eso la gente, los animales, hagamos, ¿no? Los animales que viven en zonas polares tienen gran cantidad de grasa en su cuerpo, porque tienen que estar protegidos del frío. Y protege también contra los golpes, ¿no? Genera hormonas, y genera muchas hormonas y sustancias que regulan la inflamación de tu cuerpo. Si tu cuerpo tiene hormonas proinflamatorias, que van a desencadenar enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, cáncer, o si genera hormonas antiinflamatorias que previenen todas esas enfermedades. Ayuda a la absorción de vitamina A, D, E y K, que son vitaminas liposolubles, quiere decir, y es estructura fundamental del sistema nervioso central. Por lo tanto, la mayor parte de nuestro cerebro es grasa. Por lo tanto, lo que tienen que entender es que las grasas son importantes, que el exceso de grasa corporal generalmente es por un desbalance metabólico, por exceso de insulina, eso genera inflamación y ese exceso de grasa no es bueno, pero que no tiene nada que ver el exceso de grasa corporal con la grasa que uno come. ¿Está bien? Bárbaro. Entonces, vamos a hablar un poquito de los tipos de grasa que dijimos recién. Empecemos por las grasas saturadas. Las grasas saturadas son proteínas de origen animal generalmente, derivadas también de lácteos, que vienen de origen animal, sus derivados como el queso, yogur y otros más, y el aceite de coco. El aceite de coco es muy rico en grasas saturadas. Son sólidas a temperatura ambiente, como ven ahí, los dibujitos, el coco sólido, la grasa de la carne generalmente es sólida. Son grasas buenas para la cocción, para cuando vos querés usar aceite en la freidora. Bueno, en la freidora no sé bueno, debe haber gente que todavía utiliza, yo creo que hace 1000 años que no se utiliza, pero en el sartén, en las comidas y en todo lo demás, para que no se pegue, por ejemplo, es mejor usar el aceite de coco, que viene sólido, pero que te sirve igualmente para evitar que se pegue la comida. Entonces, para cocinar, el aceite de coco es una muy buena opción. Contienen colesterol, entonces la gente le tiene miedo, porque ¿qué relacionó la gente? Que la gente que tenía colesterol alto, más alto, solía tener enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades más.
pero no tiene nada que ver el colesterol que vos comés con la cantidad de colesterol que vos tenés en tu cuerpo. Son dos cosas diferentes. Y después lo vamos a hablar un poco más, pero quiero que les quede en claro, porque la industria generalmente lo que habló es de vender alimentos sin colesterol, bajos en colesterol, aceites vegetales porque los vegetales no tienen colesterol, y eso no es saludable. El colesterol tiene muchos beneficios que vamos a hablar después. Por lo tanto, son grasas mal asociadas a enfermedades cardiovascular, Alzheimer, cáncer y diabetes. Entonces, las grasas saturadas no son malas. Todo lo que es en exceso, si vos comes todas grasas saturadas son malas, si comes todas grasas insaturadas van a ser malas, o sea, todo lo que es exceso es malo. Pero nada que ver con lo que nosotros pensamos que las grasas saturadas eran malas, terribles. No, para nada. Son totalmente necesarias las grasas saturadas. Grasas insaturadas, como dijimos, era que no estaba saturado de hidrógenos, cambia la composición, generalmente como ven ahí, ¿sí? Son aceites, y las monoinsaturadas puede ser aceite de oliva, de girasol, de canola, palta, los frutos secos, ¿sí? La mantequilla de maní, y las grasas poliinsaturadas, que estas, aunque vos los pongas en lugares fríos, nunca se hacen sólidas, y es el aceite de maíz, la soja, semilla, nueces, almendra. Hay muchos que tienen mezclas, ¿no? de grasas, muchos alimentos que tienen mezclas de diferentes tipos de grasa, pero la mayor proporción. La yema de huevo, el pescado, ¿sí? Entonces, casi todo lo que ven es de origen animal, salvo acá el pescado y la yema de huevo. Las grasas vegetales no contienen colesterol, pero al revés de lo que dije antes, están mal asociadas a prevenir la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer, el Alzheimer, porque no tienen colesterol. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Todo lo que viene de origen vegetal no tiene colesterol, por eso siempre quisieron vender los aceites vegetales sin colesterol, sin grasas trans y todo lo demás. Y no, perdón, sin grasas trans no, sin grasas saturadas, pero no tiene que ver. Ahora se sabe que los aceites vegetales, por la gran cantidad de omega 6, son los peores de todo, que casi todos los problemas que nosotros tenemos por grasas vienen principalmente por los aceites vegetales, que no solo le agregamos a la comida, sino que están todos los alimentos industrializados. Principalmente lo que más se come, el aceite de maíz, girasol también. Y las grasas trans, como dijimos, grasas modificadas por la industria, que estas son grasas súper peligrosas y que ¿dónde se encuentran? En frituras, galletitas, panes, facturas, tortas, pizzas, nacho, alimentación de todos. Y lo peor es que es la alimentación más frecuente en los chicos. Antes, en mi época, la pizza tal vez era para el domingo, galletitas, en mi casa era muy raro comer galletitas, los nachos, los snacks, las papas fritas, era para algunos cumpleaños, hoy el consumo es mucho mayor, pero las grasas trans en muchos lugares, por el gran daño que están generando, las están prohibiendo. Pero lo que pasa es que nosotros cuando compramos algunos alimentos industrializados podemos leer en la etiqueta si tiene o no tiene grasas trans, pero cuando nosotros vamos a la pizzería, a la panadería, a los restaurantes, no podemos saber que si tiene o no tiene grasas trans porque no viene la información. Entonces, algo con respecto al colesterol. El colesterol también es un tipo de grasa que se encuentra generalmente en todo lo que es de origen animal, y que no tiene nada que ver el colesterol comestible con el colesterol que a vos te aumenta en la sangre. Nada que ver. El colesterol que uno aumenta en sangre generalmente es la respuesta hormonal a un desbalance metabólico generado en mayor proporción por el gran consumo de carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, lo que dijimos antes, agregados a grasas vegetales con gran cantidad de omega 6. Hablemos de lo que dijimos antes, pizza, empanadas, panes, galletitas y todo ese tipo de alimentos. Hay un libro que fue un bestseller que es muy conocido, el doctor Permuter es un médico neurólogo, nutricionista, y que escribió ese libro que se llama El cerebro de pan, después tiene mucho más, ¿no? Y él habla los beneficios que tiene el colesterol a nivel cerebral, que la gente que tiene valores normales, o sea, que
que tienen una buena cantidad de colesterol en su comida, tienen mucho menos enfermedad neurológica y que generalmente todos los daños que hay a nivel cerebral son producidos principalmente por el gluten, pero él habla del efecto protector que tiene el colesterol porque es parte de la membrana de las células. Y varios están hablando de la importancia del colesterol. Entonces, esto es una pregunta que uno se hace, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una infección, si se hace un análisis de sangre, sus glóbulos blancos van a estar más altos que lo normal. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos van a atacar a esa bacteria, entonces van a aumentar la cantidad de glóbulos blancos. Pero es como que nosotros querramos decir, toda la gente que está infectada tiene sus glóbulos blancos altos. Ah, entonces la gente con glóbulos blancos altos tiene más riesgo de infectarse. Y con el colesterol, uno podría pensar, por todos los efectos que le están generando a nivel, protectores, podría pensar lo mismo. La gente que tiene desbalance metabólico no estará elevando el colesterol como forma de protección contra todo el desbalance metabólico que tiene. Pero ¿qué hace la gente? Dice, la gente que tiene colesterol alto tiene más enfermedad cardiovascular. Y bueno, ¿por qué no pensar que esa gente tiene desbalance metabólico, aumento de la insulina, con una dieta generalmente muy alta en omega 6, que vamos a hablar después, y que por eso generan la enfermedad cardiovascular y el colesterol puede ser una respuesta, ¿sí?, protectora a todo eso. Y algo que lo voy a hablar después, pero que lo aprovecho para ponerlo ahora, ¿por qué la gente que tiene altas dietas, o sea, alto contenido de colesterol en su dieta, que son principalmente la gente de Groenlandia, los esquimales, que su dieta básica es principalmente proteína y grasa, porque comen focas, ballenas, pescados, ese tipo de alimentos son súper grasosos. ¿Por qué son súper grasosos esos alimentos? Porque están en lugares muy fríos y necesitan de mucha grasa, ¿no? Proteína, ahí casi no hay vegetales, por lo tanto comen muy poco y son las personas que menos enfermedad cardiovascular tienen. Por lo tanto, no tiene nada que ver la cantidad de colesterol que vos comas con la enfermedad cardiovascular. Todo lo contrario, esa gente tiene menos enfermedad cardiovascular. Entonces, no le tengas miedo al colesterol, sí tenele miedo al colesterol de tu sangre, porque si tu colesterol en sangre está muy alto, te está indicando de que tenés un desbalance metabólico. Por eso cuando vos corregís tus hábitos nutricionales, generalmente el colesterol baja como respuesta a qué? A que bajó tu inflamación por corregir los hábitos nutricionales. Entonces, el colesterol, este hombre que les dije antes que estaba allá en la conferencia en Estados Unidos, el doctor Lance, él dice que el colesterol no es un factor de riesgo, que no porque tengas colesterol vas a tener más infartos, sino que el colesterol es un marcador de enfermedad, que si tu colesterol está muy alto te está marcando de que vos tenés una enfermedad, generalmente enfermedad metabólica, y eso te lleva a más riesgo de enfermedades. Espero que haya sido claro, porque para mí es súper importante. Esto que ven acá es la membrana, lo que recubre cada célula, ¿sí? La célula se da cuenta que es como un circulito, y esto es la membrana. Esa membrana es como lo que ven acá, que ven por afuera algo rojo y por dentro algo amarillo. ¿Por qué es amarillo? Porque es principalmente grasa, fíjense lo que dice acá, colesterol, glucolípidos, lípidos es grasa, entonces nuestra membrana está formada principalmente por grasa. Ahí, y arriba está la célula, ¿no?, que te muestran, esto amarillito es el dibujo grande que está abajo. Además, en la membrana hay proteínas, hay otras cosas más. Pero esto se llama bicapa lipídica. Lípidos son grasas. ¿Y por qué te muestro esto? Porque después vas a entender que depende qué tipo de grasa vos tengas en la membrana de la célula, es como va a estar tu célula, si va a estar sana o va a estar enferma. ¿Qué les quiero mostrar con este trabajo que está acá? O sea, miren la línea que está acá abajo, la línea está en forma horizontal, y esa línea que está en forma horizontal está marcando los valores de colesterol, ¿sí? La línea que está en forma vertical está marcando el porcentaje de mortalidad. Por lo tanto, cuanto más arriba estás, más mortalidad. Cuanto más a la derecha, o sea, sí, a la derecha está, colesterol más alto. Pero acá te muestra que Japón, una población que consume mucho pescado, muchos vegetales también,
es una isla, por eso tiene mucho para comer pescados. Por más que tenga 120 de colesterol, 150 de colesterol, 200 de colesterol, 230 de colesterol, la probabilidad de infartos no aumenta. Otros países, como Estados Unidos, busquen el triangulito, ahí sí, a medida que aumente. Primero, fíjense que con mismo valor de colesterol, Estados Unidos puede tener casi un 15% de infartos contra Japón que tiene 3%, ¿no? Con el mismo valor de colesterol. Igual colesterol, unos 15%, otros 3%. Y después sí te muestra que aumenta con valores de colesterol muy altos, pero ya está fuera de lo normal y eso es por un desbalance metabólico. No es lo que siempre dijeron todos los médicos, no te preocupes que el colesterol lo fabrica tu cuerpo lo fabrica como respuesta a la alimentación. Claro que lo fabrica tu cuerpo, como respuesta a la alimentación. Porque hay enfermedades que uno fabrica mucho colesterol, pero son muy raras, no son frecuentes de ver, y no es el habitual que le dicen a la gente, el colesterol lo fabrica tu cuerpo. No es así. ¿Pero de qué sirve eso? El colesterol lo fabrica tu cuerpo, por eso tenés que tomar, ¿qué? Medicamentos. Y la respuesta no es así. Entonces, ¿qué decía este hombre? Que es un marcador de enfermedad. Fíjense lo que está acá verde, amarillo y rojo. ¿Sí? Hagamos de cuenta, es el tablero de tu auto. Cuando tu colesterol está en valores normales, hasta 200, 220, 240 también, ¿sí? Eh, y vos no tenés un problema metabólico, insulina alta y todo lo demás, no te preocupes, no hay ningún problema. Ahora, cuando el colesterol está muy alto, generalmente es respuesta a lo que te dije antes, a un desbalance metabólico por la mala alimentación que nosotros tenemos hoy industrializada. ¿Qué es lo que suele hacer la gente? Tomar medicamentos. Pero ¿qué pasa cuando vos tomás medicamentos? ¿Por qué puse esa foto adelante del dibujo? Porque es como que vos tengas el tablero, ¿sí? de tu salud. Y la aguja te está subiendo, te está diciendo, está aumentando el colesterol, tenés que hacer algo. Y vos lo primero que hagas es, vas al médico, empezás a tomar medicamentos y el valor de colesterol baja, pero vos no corregiste el problema que es la alimentación. Son tus hábitos. Por lo tanto, estás tapando el síntoma, estás tapando el tablero de tu auto, estás tapando el que te está diciendo, cuidado, tu colesterol está alto. ¿Qué tenés que hacer vos? Cambiar hábitos nutricionales y ver que tu colesterol empiece a bajar porque estás cambiando la respuesta hormonal a los alimentos. ¿Está bien? Esto es lo que tenés que hacer. Una dieta saludable, equilibrada, rica en grasas, rica en carbohidratos principalmente que vengan de plantas, o sea, vegetales, no tantas frutas, pero sí frutas, rica en frutos secos, no en exceso, pero puede ser frutos secos, y proteína. No carbohidratos refinados, no comidas industrializadas, llenas de aceites vegetales, de mala calidad, con mucha cantidad de azúcares, o sea, mucho gluten y todo lo que estamos comiendo hoy. Entonces, ¿las grasas son beneficiosas o perjudiciales? Ya le contesté todo. ¿Sí? Las grasas depende de dónde vengan, si son buenas o son malas. Siempre la gente pensó que las vegetales eran buenas, pero hoy la mayor parte de los problemas que tenemos de salud por las grasas vienen de las grasas vegetales. Ténganlo en claro, vienen de las grasas vegetales. No de las verduras que vos comés, sino de los aceites que nosotros estamos comiendo a través de los diferentes tipos de los alimentos. Y miren, ¿qué les quiero mostrar acá? La gente que vive más en las zonas tropicales, más cálidas, tiene poca grasa en su nutrición porque son de comer mucho más frutas y verduras. Entonces, como comen muchos azúcares, liberan más insulina y la insulina lo que hace es generar grasa porque esa gente también necesita grasa, pero en menor cantidad que la gente que vive en los polos. Pero no genera tanta grasa esa gente si no come los carbohidratos refinados, porque la producción de insulina no va a ser muy alta. ¿Qué pasa con esa misma población, ¿sí? Con la alimentación ultra procesada que tenemos hoy? Esa alimentación ultra procesada, como les dije, tiene gran cantidad de carbohidratos, ya lo vimos en varias clases. Entonces, al comer más cantidad de carbohidratos, más grasa, libera más insulina y por lo tanto genera más grasa, pero grasa que no es saludable. Hoy estamos comiendo ultraprocesados 365 días al año. ¿Por qué les pongo 365 días al año? Volvamos atrás, porque el otro día escuché
una charla y este hombre decía algo muy interesante. La gente en esta época no, los hombres de antes, cazadores y recolectores que vivían en esas zonas más tropicales, su alimentación principal, primero que se movían mucho, necesitaban energía rápida, por lo tanto todo lo que era frutos y vegetales da energía más rápido que la grasa. No había tanto acceso a grasa, salvo que coman algún animal, igual los animales que cazaban ahí, como no era una zona fría, no tienen tanta grasa como los animales que uno puede comer en las zonas más polares, ¿no? Y eso es como cuando vos plantás algo, si plantás algo en tu casa o en algún lugar, si vos plantás algo, vas a ver que los frutos generalmente salen una vez al año. Entonces, ¿qué pasaba en esos lugares? Los frutos estaban una vez al año. Algunos podían variar, pero generalmente una vez al año. Entonces, una vez al año ellos tenían acceso a gran cantidad de azúcar, por lo tanto, esa vez al año, ese exceso de azúcar se transformaba en grasa y aprovechaban para tener más depósitos de grasa. El resto del año no tenían gran acceso a azúcares, porque los que tienen mucha cantidad de azúcares de los vegetales son las frutas, pero no los vegetales en sí, no las hojas, no las semillas, no las raíces, sino los frutos en sí son los que tienen gran cantidad de azúcares. Pero hoy la comida nos ofrece gran cantidad de azúcares y en mucho más proporción que las frutas durante todos los días del año. Las grasas animales, esta población que ustedes ven en los polos, en lugares más fríos, ¿qué puede crecer ahí? ¿Qué vegetales pueden crecer ahí? Por supuesto que muchos menores, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos comen? Alimentos muy ricos en grasas. ¿Qué tipo de grasa es? ¿Saturada o no saturada? Son grasas saturadas. Ahora, ¿qué les mostré en el gráfico de antes? Que esta gente tiene menos enfermedad cardiovascular, menos Alzheimer, menos enfermedades de la civilización moderna que tenemos hoy, a pesar del que el consumo de grasas es totalmente alto. ¿Por qué no engordan? Porque consumen muchas grasas, consumen mucha proteína, por lo tanto la producción de insulina de su cuerpo no es muy alta, porque la insulina se genera con carbohidratos, como tienen poco acceso a carbohidratos, no generan gran cantidad de insulina. Entonces, como tienen poca insulina, porque no la pueden generar porque no consumen mucho carbohidrato, el cuerpo hace el efecto inverso. Desde la grasa que ellos tienen, generan glucosa, carbohidratos, para proveer también energía al cuerpo. Hacen el efecto inverso. Por eso, si vos tenés una dieta rica en grasas y proteína, mucha gente baja de peso, a pesar de que come muchas calorías de las grasas más la proteína, pero como no produce insulina, baja de peso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si querés bajar de peso, no comas carbohidrato, comas mucha grasa y proteína, no, come balanceado. Busca carbohidratos, pues necesitamos carbohidratos como fuente de energía, pero principalmente de verduras. ¿Qué es lo más poderoso de las verduras? La cantidad de fibra, vitaminas, minerales y agua que aporta. Por lo tanto, necesitamos carbohidratos de esos, necesitamos grasas y necesitamos proteína. Hoy el problema son los alimentos ultraprocesados, la transformación que hicimos de la comida que estamos comiendo. Entonces, ¿las grasas son buenas o son malas? Las grasas saturadas dijimos que son buenas, ¿sí? Pero también tenemos que saber de dónde vienen esas grasas saturadas, porque acá lo principal pasa por la relación de los omega 3, omega 6. En los animales de antes, todavía hay, pero generalmente lo que nosotros estamos comiendo es feedlot, son animales que están encerrados en lugares que no se puedan mover, y ahora les voy a contar algo muy interesante. Que comen maíz, ¿qué dije que tenía el maíz? ¿Omega 3 o omega 6? Omega 6. ¿Qué tiene el omega 6? ¿Es bueno o malo? Malo. El exceso de omega 6 genera inflamación y enfermedades crónicas, desencadenando ataques cardíacos, arritmias, enfermedad de Alzheimer, accidente cerebrovascular y todo, ¿sí? Entonces, el ganado, si come pasto, el pasto no tiene gran cantidad de omega 6, todo lo que es verde suele tener más omega 3, por lo tanto, ese tipo de animal, si nosotros lo usamos como comestible, el tipo de grasa que tiene en la carne no es mala. Si nosotros comemos la vaca que está en corrales, o no sé cómo llamarle, que come maíz, tiene gran cantidad de omega 6, por lo tanto esa carne no es buena. Entonces vos podés comer carnes buenas o podés comer carnes malas. No depende de que la carne sea mala porque tiene grasas saturadas, no, depende de ese animal qué es lo que esté comiendo, ¿no?
La otra vez creo que les dije, no es lo que comemos, sino que es lo que comemos, lo que comen, lo que nosotros comemos, el problema. El otro día un amigo mío que tiene campos y vive de eso, lo llamé y le digo, Lauti, ¿qué es lo que come? Decime qué suele comer el ganado. Me dijo, mirá, el alimento principal del ganado nuestro es feedlot, que es maíz, me dice. ¿Por qué maíz? Porque con el maíz rápidamente aumentan de peso. Por lo tanto, si nosotros comemos lo derivado de los granos del maíz, cuando hablamos del maíz, de los cereales, del trigo, de esas cosas, aumentamos de peso. Lo mismo que nos hace aumentar a nosotros, hacen aumentar a las vacas. Me dice, pero como la vaca si come maíz, se hincha, le genera gases y no va de cuerpo, le tenemos que poner, no me acuerdo, fardo creo que no sé el nombre, pero no importa, que es pasto seco, para que actúe como fibra y que puedan ir de cuerpo. Me dice, y además tenemos que darle suplementos nutricionales, porque si no están totalmente desnutridas y tampoco crecen. Entonces, su alimento principal es maíz, pero por eso le tienen que suplementar con pasto seco y le tienen que dar suplementos nutricionales. Me dice, ¿viste cómo le dan suplementos a los animales? Nosotros le tenemos que dar suplementos al ganado. Pero al estar encerrado y comiendo maíz, el ganado rápidamente aumenta de peso, se vende más rápido, se vende por más peso y ganan más dinero. Si la vaca la tienen libre y camina y come pasto, no engorda más, pero por supuesto que es mucho más saludable, ¿no? Entonces, la pregunta es cuál es la dieta de ese animal que vos te estás comiendo. Y lo mismo pasa para el pescado. Si vos estás buscando pescado, estás buscando salmón, pescado rico en grasas saludables, pero se alimentan, están en criaderos, se alimentan de maíz, se alimentan de alimentos balanceados a base de maíz. Por lo tanto, ese tipo de pescado no tiene la grasa que nosotros estamos buscando. ¿Está bien? Entonces, grasas malas, aceite de cocina, girasol y maíz, el más vendido de todo, el más utilizado para la industria, para todas las comidas, restaurante que vas a tener eso, así que está en todos lados. Hoy una amiga me dice, Lucas, me comí una tarta de verdura, vengo re bien, le digo, ojo con las tartas de verdura que vos comprás, porque cuando vas a un lugar y pedís la tarta de verdura, están llenas de aceite, porque le pones aceite, queso, un montón de cosas porque queda mucho más rica. Entonces, carnes alimentados en feedlot, peces de criadero y alimentos procesados. Grasas malas. ¿Alguno come eso? Todos. Grasas buenas. Peces de agua profunda, aceite de lino, de canola, de oliva. Igualmente los aceites, aunque sea de oliva, el de lino no tanto, pero suele tener más omega 6 que omega 3, pero la proporción es mejor, mucho mejor que el otro que ahora lo vamos a ver. Semillas de lino, de calabaza, frutos secos, chía y vegetales de hojas verdes. Ahí hay mucho omega 3, pero después vamos a ver la diferencia del omega 3 del pescado con el omega 3 de chía, por ejemplo, de origen vegetal. Entonces, hablemos un poco de omega. ¿Por qué son tan importantes los omega? Porque se vio que todos los problemas que tenemos con respecto a la grasa tienen que ver con la proporción de omega que vos tengas en el cuerpo. Acuérdense, grasas saturadas, no están los omega. Grasas insaturadas, teníamos las monoinsaturadas, omega 9, y las poliinsaturadas son los omega 6 y omega 3. En la alimentación, ¿sí? de siglos antes o del hombre antes, la proporción de omega 6 y omega 3 era bastante equilibrada. Proporción quiere decir que cada tanto de omega 6 que comíamos, venía tanto de omega 3 que comíamos. En la alimentación ultraprocesada, a base de maíz, trigo y todo lo que comemos hoy, tiene gran cantidad de omega 6 y baja cantidad de omega 3. Ese desbalance es el que está generando la mayor parte de las enfermedades y procesos inflamatorios. Entonces, fíjense que necesitamos una relación de 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, ¿sí? Puede seguir siendo saludable. Ya más de 6 a 1 quiere decir, cada 6 de omega 6 comemos 1 de omega 3. En proporción, es proporción, ahora lo vamos a ver. Ya no es nada saludable. Y si tienen hijos, pónganse a pensar qué comen sus hijos. Aceite de canola, omega 6, 20, omega 3, 9. ¿Cuál es la relación? La relación acá es de 2 a 1, por lo tanto el aceite de canola es bastante bueno, porque como 20 de omega 6, pero como 9 de omega 3. Debería haber puesto 2 a 1 para que se entienda más. El aceite de maíz es 54 de omega 6, 0 de omega 3.
una proporción, fíjense que más de 6:1 es malo, y ese es de 54:0, totalmente proinflamatorio. No es solamente el aceite de maíz que le pones a la ensalada, es el que está en todos los alimentos, es el aceite que comen el ganado, ¿sí? Que habíamos hablado antes, porque con el maíz se engordan más rápido. Algodón, no sé si se utiliza. Fíjense el pescado, cómo te sirve el pescado para poder contrarrestar el efecto del omega 6, porque es 100:1 el aceite de pescado, de pescados azules, de agua fría, de mar y profundo, porque van a ver después que tiene que ver con qué es lo que come el pescado. Por lo tanto, el pescado criadero no te sirve. Si el salmón viene de cultivos, ¿sí? de criadero, no te va a servir. El aceite de linaza es bueno en proporción de omegas, fíjense que es muy bueno. El maní no es tan bueno, ¿sí? Igual el maní no es algo que yo recomiendo mucho. Por lo tanto, la mantequilla, maní y eso te puede servir como aporte de proteína. Tiene grasas poliinsaturadas, pero con relación al tema de los omega no es tan bueno. La soja es de 4:1, fíjense que 3:1 es amarillo. No es tan malo el aceite de soja, pero no tiene nada que ver porque muchos van a preguntar por los productos. El producto es la proteína aislada, no tiene ni aceite ni harina. ¿Está bien? El girasol, ¿cuáles son los dos aceites que más usamos? Maíz y girasol. Fíjense el aceite de girasol, 65:0. Más de 3:1 era malo, este 65:0. Por lo tanto, cuando vos te venden aceite de girasol sin colesterol, te están engañando. Es un engaño de la industria, vos compras eso, pensás que no tiene colesterol, qué bueno, y no tiene nada que ver. Y las nueces, los frutos secos, la relación es de 4:1. No es tan malo, ¿está bien? Porque una relación de 4:1 compensado con tal vez pescado y otras cosas más, es muy buena relación. Vos tenés que ver cómo manejar esa relación. Entonces, por nuestra heladera, por nuestra alacena, se sabe que la población hoy, ¿sí? Sobre todo en nuestras zonas, la relación de omega es de 20:1, totalmente proinflamatorio. ¿Por qué aceite de pescado y de agua fría? ¿Y por qué de mar? Porque en realidad el omega 3, como dije, está en lo verde. El pescado lo que hace es comer las algas, pero el pescado tiene una propiedad. El hígado del pescado, por eso muchas veces antes los médicos decían que había que comer hígado, el hígado del pescado lo que hace es elongar el omega, se dice. ¿Vieron que hablamos que las grasas tenían carbonos, hidrógenos, pero la longitud dependía de los carbonos? Los de 18 carbonos son omega 3 de cadena corta, los de 20-22 son omega 3 de cadena larga. Esos omega 3 es lo que muchos escuchan como DHA y EPA, que están en la Herbalife Line, que van a leer DHA y EPA. ¿Y por qué eso? ¿Por qué la población de Groenlandia, por qué esas zonas tienen tan baja enfermedad cardiovascular? Por los beneficios del omega 3 de cadena larga, DHA y EPA. Por lo tanto, el chía, que es rico en omega 3, no tiene los beneficios del omega 3 de cadena larga. ¿Qué beneficios tiene el chía? Que no vas a estar aumentando la proporción de omega 6 por comer otras cosas con gran cantidad de omega 6. Quiero volver un segundo para atrás, porque cuando hablamos del maíz, del aceite de maíz, del aceite de girasol, uno piensa en el aceite que tiene en la casa. Cuando vas a los restaurantes, todo lo que van a hacer frito lo van a hacer con eso, pero todo lo que es que comen tus hijos, con respecto a las galletitas y a todas esas cosas, tienen ese tipo de aceite. La cantidad de omega 6 ahí es bastante alta, ¿no? Entonces, volviendo acá al tema, el pescado come las algas, el hígado del pescado tiene la propiedad de elongar el omega y hacer omega 3 de cadena larga. Nuestro hígado no tiene esa propiedad, por lo tanto, por más que comamos mucho omega 3 de cadena corta, nunca va a ser el omega 3 de cadena larga que genera tantos beneficios cardiovasculares. Por lo tanto, si queremos tener esos beneficios, tenemos que comer pescado o suplementar con cápsulas de omega, con suplementos de omega 3. ¿Por qué te digo esto? Porque uno puede decir, bueno, no, voy a comer más pescado, pero es que con la alimentación que hoy tenemos tan alta en omega 6, solamente con el pescado no alcanza. Cuando yo estuve allá en Estados Unidos y hablamos con Santi, estábamos sorprendidos porque los médicos de ahí de la Universidad de California no es que consumen 2 cápsulas por día como solemos hacer nosotros, 2, 3,
4 cápsulas de omega 3, sino que ellos consumían de 15 a 20 cápsulas de omega 3. ¿Por qué? Porque lo que buscan es mejorar esa relación que está en la membrana de las células y que te van a decir, si vos tenés una respuesta inflamatoria con toda la cadena de inflamación y enfermedades y arritmia y trombosis y todo, o si tu célula está sana. ¿Se acuerdan esto que yo mostraba siempre? El asesino secreto, y como dice ahí, la inflamación como causa de ataque cardíaco, cáncer, Alzheimer y otras enfermedades más. Bueno, esto ya lo mostré, el sorprendente vínculo en la inflamación, ataques cardíacos, cáncer, Alzheimer. ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Por supuesto que tenés que cambiar esto, ¿no? Que es la relación 20:1 que nos está haciendo mal. Entonces, para volver un poco y ya ir terminando con esto, la pregunta es, ¿qué informan tus membranas? ¿Qué quiere decir que informan tus membranas? ¿Qué tipo de omega tenés en tu membrana celular que viene de lo que vos comés? ¿Es más alta en omega 6 o es más baja en omega 6? ¿Qué es lo que vos tenés ahí? Entonces vamos a hacer de cuenta que esto es una célula, que tenemos trillones en todo el cuerpo. Eso que ven en amarillo es la membrana, ahí están las grasas, y si la relación de omega 6 es alta, vas a tener inflamación y enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Estas enfermedades que dice acá. Ataque cardíaco, cáncer, Alzheimer y otras enfermedades más. Voy a ir un poco más rápido porque les quiero leer algo después que tengo ahí guardado. Si tu concentración de omega 6, ¿sí? O tu relación de omega 6 omega 3 en tu membrana es correcta, la respuesta no va a ser inflamatoria, no va a haber riesgo de trombosis, de arritmia, de ataques cardíacos, y vas a tener una célula mucho más saludable. No solo para eso, sino para enfermedades inflamatorias como artritis, enfermedades autoinmunes y otras más. ¿Qué es lo que muestra acá? Fíjense, les vuelvo a mostrar lo mismo. Creo que la flecha se ve. Fíjense que dice Groenlandia, y lo que ustedes ven 20, 30, 40 en la abajo, ¿sí? Es la cantidad de omega 6 que encontraron en las membranas de la célula de esas diferentes poblaciones. Lo que ven así es mortalidad. Por lo tanto, cuanto más porcentaje de omega 6 tenían esas membranas, más mortalidad tenía la población. La que menos porcentaje de omega 6 tenía ahí es Groenlandia y Japón. ¿Qué dieta tienen? Dieta rica en grasas y baja en carbohidratos refinados y productos industrializados. Por lo tanto, la mortalidad es mucho menor que poblaciones, ahí ponen Estados Unidos, ¿no? Ahora, nuestra alimentación es igual que la de Estados Unidos, puede variar apenas, pero es exactamente la misma. ¿Qué es lo que medían acá? Los omega en la membrana. Entonces la pregunta es, ¿cómo estarán tus membranas? Esto es del libro de Ignarro, del Premio Nobel de Medicina, y él dice los beneficios del EPA y del DHA, del omega 3 de cadena larga, que solo lo podés encontrar en pescados de mar de agua fría, no criadero, y en los suplementos de omega 3 que tengan EPA y DHA. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard determinó que más de 84.000 personas mueren cada año debido a una deficiencia de ácidos grasos omega 3. Los expertos estiman que casi el 80% de la población no ingiere suficiente cantidad de ácidos grasos omega 3. Nuestras células están rodeadas de envolturas grasas y los ácidos grasos omega 3 ayudan a mantener nuestras membranas celulares saludables, flexibles y en buen funcionamiento, y el organismo utiliza los ácidos grasos omega 3 para producir sustancias antiinflamatorias naturales denominadas prostaglandinas. Es lo que estamos hablando. Por lo tanto, sirve como antitrombótico, antiaterogénico, mejora la presión arterial, mejora la función endotelial, mejora la función cerebral, es antiinflamatorio. Y algo que dije el otro día, no me quiero olvidar, la mayor fuente de omega 3 no es que está en el pescado, sino que está en la leche materna. ¿Por qué? Porque el chico en las primeras etapas para el desarrollo neurológico saludable necesita gran cantidad de grasas y por lo tanto gran cantidad de omega 3. Fíjense qué sabia que es la naturaleza. Con respecto a la importancia de la suplementación, cuando vos suplementás, y esto tiene que ver con algo que les voy a mostrar después también, ¿qué hace el batido? No solo que
aporta vitaminas, minerales, proteína, sino que la cantidad de omega 6, como vos reemplazás 2 comidas, desayuno, merienda, desayuno, almuerzo, desayuno, lo que vos quieras, por 2 comidas generalmente industrializadas, la cantidad de omega 6 está bajando mucho. Cuando vos tomás 2 suplementos nutricionales, yo por ejemplo hago desayuno, antes que hacía tostadas, mucha cantidad de omega 6 porque el pan está hecho con ese tipo de aceites, más producción de insulina. Mermelada, queso, por lo tanto, al reemplazarlo por un batido nutricional, no solo que mejoro la carga nutricional, sino que bajo los omega 6. A la tarde podía hacer lo mismo, tostadas o un paquete entero de galletitas. Fíjense, cuando vos lo reemplazás, pensalo para tus hijos también. Un batido nutricional, bajás la cantidad de omega 6. Esto no es la imagen que quise poner, pero el otro es la fibra. ¿Qué hace la fibra? La fibra evita muchas veces que se absorba gran cantidad de grasa. Como la mayor parte de la grasa que comemos viene del omega 6, evitás absorber gran cantidad de grasa del omega 6. Y lo último, por supuesto, es suplementar con el Herbalife Line, que son las cápsulas de omega 3. Como les dije, van a leer en el frasco como recomendación 2 por día, pero es una recomendación, no hay una cantidad que vos puedas comer. Si, todo depende de qué es lo que vos comas, ¿no? Porque vos podés empezar a bajar la cantidad de omega 6, pero nunca sé cuánta cantidad de omega 6 puede haber en tu dieta. Por eso les contaba que los científicos, Hibbert, Ignarro, Gratton, hablaban de 15 a 20 cápsulas de omega 3 por día, ¿no? Por algo lo hacen. Y algo más quería decir con respecto a esto. Y en Europa, el Herbalife Line, ya directamente por los trabajos científicos, viene rotulado que si vos consumís 2 por día, tu beneficio es a nivel ocular. Si vos consumís 4 por día, tenés beneficio a nivel de la presión arterial o del laboratorio. Si consumís 6, de la presión. Y así te va diciendo los beneficios que te da cuanto más concentración de omega vos tenés, ya por trabajos científicos, ¿no? Entonces no hay una cantidad de omega necesaria. Beneficio del omega: salud cerebral, cardiovascular, antiarrítmico, baja la inflamación general, mejora la visión, muchísimos beneficios. Como siempre digo, siempre necesitan el apoyo, ¿sí? Porque la gente, fíjense los gráficos de la izquierda, cuando una persona comienza un programa, si comienza con gente, con amigos, con los coaches, con seguimiento, con los grupos de WhatsApp, con todo, 95% de la gente ya tiene resultados contra 76% de la gente que empieza a consumir los productos solo. Ahora, lo más importante es a largo plazo. Fíjense a largo plazo. Los que siguen conectados, de 66% mantienen sus resultados a largo plazo. Generalmente la gente que baja de peso, el 95% de la gente a los 2 años recuperó su peso, cuando lo hace de otras maneras. Fíjense acá, el 66% mantiene su peso. Este chico que está acá es médico, Marcelo. El otro día Santi contó la historia y terminó con una frase que me encantó, por eso lo voy a contar. Marcelo, médico, subiendo la escalera, un día lo paran en el hospital y le dijeron: Marce, estás mal, si seguís así te vas a morir. Comenzó un programa con los productos de Herbalife y con todo el apoyo de la Escuela de Alimentación Correcta. Después tenía 36 años, después se fue a vivir al sur. En el sur se contactó con un grupo de running. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que si vos estás contactado con gente saludable, vas a ser saludable. Y bueno, se entusiasmó con el running. Hoy, atleta elite, corre medias maratones de 42 kilómetros, en tiempos en muy buenos tiempos. Y Santi dijo esta frase que me encantó, ¿no? No puedes cambiar de la noche a la mañana, porque él no podía cambiar de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar el rumbo. Si vos empezás hoy a contactarte con gente saludable, a tomar información saludable, a suplementar, a empezar a comer más verduras, más grasas saludables, el rumbo hoy lo cambiás. Tu resultado mañana no, pero sí el rumbo. Pero revirtió en un año 36 años de malas decisiones. Así que seguramente me pasé con el tiempo. No me pasé tanto. Voy a seguir compartiendo porque no llegué a ponerlo, pero hoy leyendo de este hombre que les conté antes, de Lance, artículos de él, le encontré cosas que me encantaron. Así que, esperen que corra un poquito esto para cerrar acá. Pero creo que lo puedo abrir de acá. Ahí está. Vamos a descargar.
todos. Y algunas cosas que le hice print de pantalla, ¿no? Que me pareció súper bueno. Creo que se ve. Si no, igual lo leo, pero para que ustedes lo vean también. Esperen que está abriendo. Bien. Una pregunta que a él le hacen es, ¿los suplementos son buenos para comenzar la escasez de omega 3, ¿no? Parece un desperdicio comer mucho suplemento de omega 3 para equilibrar un suministro de omega 6 ya demasiado alto. Por lo tanto, no es que vos podés seguir comiendo pizza, empanada, todo, y que por comer omega 3, o sea, vas a equilibrar. No, no. Tenés que suplementar con omega 3, pero tenés que bajar el exceso de omega 6. Y eso es lo que yo te decía, cuando vos 2 comidas por día y a veces más, pueden ser los batidos o cosas que hagas, recetas que hagas con los batidos, la cantidad de omega 6 la estás bajando y consumiendo las cápsulas de Herbalife Line, la proporción, el equilibrio en tu membrana celular empieza a mejorar. ¿Qué proporciones están en el pecho? Una consecuencia, tener mucho omega 6. Eso de JUFA quiere decir el omega 6 en los tejidos, en las membranas, como les mostré antes, es una formación y acción más intensa de todo lo que es, eso dice icosanoides, y mayor riesgo de ataques cardíacos. Lo mismo le dije antes, pero para mostrar todo lo que él tiene en sus artículos. Esto me llamó la atención. Y acá dije el poder de los suplementos nutricionales en nuestra vida moderna. Y toda esa gente que está tan en contra de suplementos nutricionales. Coma al menos 20 alimentos diferentes todos los días. Comer 20 alimentos diferentes generalmente le dará la mayoría de las vitaminas, minerales y nutrientes que necesita. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo haces para comer 20 alimentos diferentes hoy? Por eso siempre hablan de 5 a 7 porciones de frutas y verduras diferentes. Y como yo venía hablando en las charlas, casi todos nuestros alimentos derivan del trigo. El pan, las galletitas, la pizza, las tartas, las empanadas, las pastas, casi todo deriva del trigo. Por lo tanto, la variedad de los 20 alimentos estamos muy lejos de eso. Cuando hablamos de alimentos es todo, ¿no? Variedad de frutas, variedad de verduras, porque en la variedad es donde vos encontrás todos los nutrientes. Recuerden, no necesitamos grandes cantidades, pero sí variedad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que acá juega un papel importante también los suplementos nutricionales. Cuando en un suplemento nutricional, que a ellos les llamaban fórmula balanceada, te balancean la cantidad de vitaminas, de minerales, de proteína que tu cuerpo necesita. Es una manera de darle al cuerpo todo lo que hoy la dieta industrializada, ultraprocesada, no le puede dar. Y para terminar, las acciones excesivas de omega 6 causan trombosis, que se tapen las arterias, arritmias, ataques cardíacos y aumenta el riesgo de muchas otras afecciones de salud, que es lo que salió en el artículo del Time que decía la inflamación, el asesino secreto, como causas de ataques cardíacos, Alzheimer, artritis y muchas enfermedades más. La pregunta es, ¿qué tenés en tu membrana? Esa es la pregunta. Y si querés ir más allá, podés corregir todo lo que te va a mostrar el laboratorio con medicamentos, ¿no? O podés cambiar la nutrición. Porque me acuerdo que había un gráfico que lo tendría que haber puesto, porque era súper interesante. ¿Vieron lo que yo mostré de la célula? Que decía enfermedades, inflamación, después de inflamación, relación de omega, y ahí hay toda una cadena en donde te muestra que si esa cadena no es buena, ¿sí?, de reacciones, el colesterol empieza a subir, los triglicéridos empiezan a subir, la inflamación empieza a aumentar. ¿Qué hacemos nosotros? Para que el colesterol no esté alto, le damos medicamentos para el colesterol. Para que baje la inflamación, le damos aspirina, es un antiinflamatorio. Por eso, para la gente que tiene enfermedad coronaria, le dan aspirina, pues es una enfermedad inflamatoria también. Le damos aspirina para que baje la inflamación. Cuando tiene artritis, le damos aspirina para que baje la inflamación. Pero toda esa cadena, ¿saben dónde comenzaba? En la comida. ¿Qué es lo que vos comés?
qué es lo que construye tu membrana, cuál es la reacción. Entonces elegís o seguir consumiendo medicamentos sin cambiar hábitos, sin cambiar el riesgo, o cambiando hábitos y haciendo que tu alimento sea tu medicina, como hablaban en la antigüedad, ¿no?